Hemos estado hablando en el mes de la familia, hemos estado hablando del hogar, algunas enseñanzas y podemos en esta mañana hablar de problemas en la casa de David, en el palacio de David. Y yo quiero leer algunos versículos del capítulo 12 de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 12. Ojalá que podamos recordar y ver las enseñanzas que de manera rápida, vamos a decir así, vamos a estar viendo el capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 18 de Segunda de Samuel. Que podamos ser edificados, que nuestra vida, nuestra familia, nosotros como líderes de nuestras casas, podamos asumir retos para la gloria y la honra del Señor. Ustedes saben que a veces mis ojos no son muy buenos leyendo. Si me equivoco, usted lo dice. Estoy en Segunda de Samuel 12. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te había añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará
jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y al pleno sol. Ustedes saben que Gálatas 6, 7, 8. Allí dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. A veces, hermanos, queremos escondernos de Dios. Y uno tiene que pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé sabiduría, porque muchas veces jugamos con las cosas que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestras manos. Y uno tiene que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para actuar correctamente. Yo voy a leer ahora en la Biblia, Dios habla hoy, 2 versículos. Segunda de Samuel 12, 10 y 11. Lo voy a leer en esta versión, Dios habla hoy. Dice, voy a leer desde el 9, segunda de Samuel 12, 9. ¿Por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urías, elitita, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer. Puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías, elitita, para hacerla tu mujer, jamás se apartará de tu casa la violencia. Yo, el Señor, declaro que voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia y en tu propia cara. Tomaré tus mujeres y se las entregaré a uno de tu familia, el cual se acostará con ellas a plena tu luz del día. El Señor nos ayude. Voy a leer ahora la versión internacional. Segunda de Samuel 12, los versos 9. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías, elitita, para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste, tomaste la esposa de Urías, elitita, para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré
que el desastre que mereces surja de tu propia familia. Y ante tus propios ojos tomaré tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellos en pleno día. Todo lo que el hombre sembrare, eso también será. ¿Saben? Uno tiene que pedirle a Dios sabiduría. Nuestra manera de actuar, hermanos, como creyentes, a veces nos llama para que revisemos nuestra vida. A veces hay momentos de placer en nuestra vida. A veces hacemos cosas indebidas, pero nadie se va a llevar nada de esta tierra. El placer de una noche o de un día se puede transformar en la ruina de toda nuestra vida. Había una persona que iba a predicar a una iglesia y venía viajando y las maletas se extraviaron y no tenía ropa para predicar. Y entonces había un hermano de la iglesia que trabajaba en una funeraria. Y le dijo, bueno, yo te puedo conseguir un traje de los que usan para arreglar a los muertos. Yo te lo presto y después tú me lo devuelves. Y entonces el que trabajaba en la funeraria le prestó al hermano aquel flujo. Y el hermano se puso aquella ropa que usan para los muertos. Pero tenía un pequeño problema. Los bolsillos del paltó y del pantalón estaban cosidos. Y no tenía dónde meter nada. ¿Ustedes saben por qué? Porque los muertos no se llevan nada. Toda aquella persona que muere en pecado no va a llevarse nada de este mundo. El pecado destruye la vida de la gente. Y a veces nosotros cerramos nuestros ojos y vivimos una vida bochornosa y no nos damos cuenta que estamos destruyendo nuestra propia vida. Por ello es que tenemos que pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios que nos ayude. Hay algunos textos rápidamente que yo quisiera que viéramos. Ahora estoy en 2 de Samuel 11, los versos 2, 3 y 4. Segunda de Samuel 2, 3 y 4. 11, segunda de Samuel 11, 2, 3 y 4. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa.
Y envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron: aquella mujer es Betsabé, hija de Eliab y la mujer de Urías el Eteo. Y envió David 2 mensajeros, y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. El pecado de David. Siempre que hay un pecado, vienen las consecuencias. La gente no se da cuenta de las consecuencias del pecado y después la gente se lamenta. ¿Sabe? Dios la perdona a la persona, porque Dios es amoroso, es misericordioso, pero en la vida siempre quedan las consecuencias. Dios perdonó a David. Usted puede leerlo en el capítulo 12, la confrontación de David con Natán. Ya hemos leído algunos aspectos. Sabe que David no confesó su pecado. Había pasado un año cuando vino la confrontación con Natán. Si Natán no hubiese aparecido, David no confiesa su pecado. Y uno tiene que pedirle a Dios que nos ayude, hermanos, porque el pecado tiene consecuencias. ¿Qué cosas ocurrieron? Rápidamente. Lo acabamos de leer. Jamás la espada se apartará de tu casa. Imagínate, hermanos, pleitos, celos, contiendas, violaciones, unas relaciones tremendamente duras en una familia. El pecado, hermanos, tiene consecuencias terribles. Voy a leer 2 de Samuel 12, 10, 11, 13, 14, 15. Voy a llegar hasta el 18, otra vez. 2 de Samuel 12, 10. Ya lo hemos leído. La espada no se apartará de tu casa. El versículo 11. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Versículo 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de ti, delante de todo Israel y a pleno sol. Ahora voy a pedirle a la hermana que ponga el versículo 13, 14 hasta el 18. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Reconocer el pecado un año después, porque vino Natán, enviado por Dios para confrontar la vida de David. Pequé contra Jehová. Natán dijo a David: también Jehová ha remitido su pecado. No morirás. El perdón, Dios le perdonó. Mas, versículo 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Betsabé quedó en estado de la relación. Ese hijo morirá. Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño
que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Versículo 17. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y tenían los siervos de David, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto. El pecado tiene sus consecuencias. La muerte del niño, primera consecuencia. Pero hay otra cosa que ocurrió en la casa de David. La infidelidad conyugal. Sus propios hijos vivieron con sus concubinas. Abdías es el hijo de la tercera esposa de David. Tenía una hermana. Abdías tenía una hermana que se llamaba Tamar. Y la casa de David era un desastre. Pleitos, contiendas, y un hermano de David, un medio hermano de David, Amnón, decide violar a un hermano. Y se forma, hermanos, una situación difícil. Voy a leer algunos versículos rápidamente. Infidelidad conyugal, segunda de Samuel 16, 21 y 22. Segunda de Samuel 16, 21 y 22. Y Aitofel, mira, y aquí está bien algo para los hermanos que van a tener bebé. Si usted está buscando un nombre bonito para un bebé, le puede poner Aitofel. No sé si le gusta. Aitofel. Versículo 21 de segunda de Samuel 16. Dijo Absalom: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces, el verso 22, segunda de Samuel 16, dice: entonces pusieron para Absalom una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalom a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Las consecuencias del pecado. Infidelidad conyugal. Irrespeto al padre. El pecado tiene su consecuencia. Otra consecuencia. Amnón. Amnón. A-M-N-O-N. Amnón. El primer hijo de David
viola a su hermano. Estoy en segunda de Samuel, capítulo 13, el verso, voy a leer algunos versos, el 1, el 2, y aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa, que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, un hermano enamorado de su hermano. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar. Un amor enfermizo, era una lujuria, pecado, hermanos. Una familia enferma. Una familia donde no había afecto, donde no había solidaridad. Una familia terrible. Pues dice allí que estaba el versículo 2, segunda de Samuel 13, 2, y estaba no angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Y ella era virgen. Le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna, tener intimidad con ella. Voy a leer segunda de Samuel 13, el versículo 11 al 15. Y cuando ella se las puso delante de, para que comiese, si usted lee toda la historia bíblica, Amnón se hizo que estaba enfermo. Y le pidió al padre, a David, que le enviase a su hija para que lo ayudase, le preparase la comida. Y entonces, cuando ella le puso la comida ahí, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Entonces, ella le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no debe hacerse así en Israel. No hagas tal vileza. Voy a leer hasta el 15, dije. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú seguías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que, pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con él, la violó. Versículo 15 dice: luego la aborreció. Amnón, con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Vea toda una situación enfermiza en una familia. Y si usted sigue leyendo, hermanos, usted sabe lo que hizo David cuando se enteró de la situación. Sencillamente se enojó. Y la Biblia dice que no hizo más nada. David fue un tremendo rey. Fue un hombre que venció a todos los enemigos de Israel y de Judá. Tuvo grandes victorias.
Fue un estadista. Venció gigantes. Escribió salmos. Fue un hombre victorioso en las relaciones internacionales, vamos a decirlo así. Pero hay algo que hay que decir. David fue un hombre fracasado en su casa. David nunca fue un buen padre. David fue un fracasado en su familia. Y uno tiene que pedirle a Dios que uno pueda aprender lecciones de esto. Porque el pecado tiene siempre sus consecuencias. Vamos a seguir tratando de avanzar. Voy a leer 2 de Samuel 20. Estoy en el capítulo 13, el 20 y el 22. 2 de Samuel 20, 22. Y dijo su hermano Absalón: ha estado contigo tu hermano, hablando con Tamar. Absalón hablando con Tamar. Ha estado contigo tu hermano Amnón. Calla, hermana mía, calla ahora. Tu hermano, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en la casa de Absalón, su hermano. Versículo 21. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Se puso bravo y no hizo más nada. Versículo 22. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermano. Vean la situación. Ahora tenemos a Absalón aborreciendo a su hermano. Una situación terrible. Odio y pleitos en la familia. Odios y pleitos en la familia. Pleitos y violencia. Voy a leer 2 de Samuel 13:28 nada más. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he demandado. Esforzaos pues y sed valientes. ¿Qué hizo el pecado, hermanos? ¿Qué logró Amnón? Una desgracia en la familia, una tragedia, porque ahora Amnón no era otra cosa que una persona que su propio hermano deseaba matar. Y saben, su hermano lo mató. La venganza, el pecado, odios, pleitos. Los pleitos nos llevan a la violencia sexual conduce a la venganza y la venganza desemboca en la muerte. Tratamos de avanzar.
la indiferencia de David provocó otra situación en Absalón. Se rebeló contra su padre. Usted puede leer toda la historia, hermanos. Segunda de Samuel 15. Voy a leer dos versículos, el versículo 13 y el 14. Esta es la pantalla. Segunda de Samuel 15, 13 y 14. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisas a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. El hijo de David provoca, hermanos, la ruina de un rey que no supo gobernar su casa. Ahora David está huyendo de su hijo. Y aquí, hermanos, uno tiene que pedirle sabiduría a Dios. Un padre huyendo de sus hijos, dejándole la casa para que viva allí, para que él haga lo que él quiera. El pecado tiene sus consecuencias. Tengo que avanzar. La rebelión del hijo. El padre huye del hijo. Pero hay un asistente de Absalón. Ahora estoy, hermanos, en segunda de Samuel. Ahora viene la muerte de Absalón. Segunda de Samuel 18. Voy a leer desde el versículo 14, segunda de Samuel 18, 14. Y respondió Joab. Joab era un asistente de David. No malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón. Si usted lee toda la historia, hermanos, se dice que Absalón era un hombre hermoso. Tenía un cuerpo espectacular, casi como el mío. Era un hombre bello. Tenía un pequeño problema, además. Tenía un pelo larguísimo. Y huyendo en una mula, dice que el pelo se le enredó en una encina y quedó colgando allí. Y bueno, era el lugar perfecto para matarlo. Y entonces, verso 14, Joab lo encuentra allí, guindando, y le clava 3 dardos en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron con matar. Voy a leer el verso 16. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Y tomando después Absalón
a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a su pie. ¿A dónde llegó Absalón? A una sepultura, a un hueco. Hermanos, el pecado en la familia, la ruina de un hogar donde no hay un padre responsable, donde no hay una madre responsable, donde no hay una relación honorable, vamos a decir así, entre padres e hijos, entre hijos y padres. ¿Sabe lo que nos lleva a la ruina moral, a la ruina espiritual, a hogares destruidos, a familias perversas, distantes una de la otra, familias enfermizas, familias donde no hay control, donde no hay autoridad? Por eso es que nosotros, hermanos, debemos pedirle a Dios que nos ayude y leer con mucha atención lo que dice Gálatas 6, 7 y 8. Yo quiero leerlo otra vez. Va a estar en la pantalla. Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis. Hay muchas personas que cierran los ojos. Viven una vida de indiferencia. Una vida a donde nos lleve el viento, a donde nos lleven las circunstancias. Hay que vivir la vida. Hay que vivir a veces esclavos de drogas, de alcohol. Vida de lujuria, pecado sexual. Relaciones promiscuas. No os engañéis. Y estamos en la iglesia. David estaba en la iglesia. David creía y era un hombre temeroso a Dios. Hubo un día que David escribió: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todos nosotros, hermanos, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras miserias. Dios no puede ser burlado. No hay ningún hombre que pueda burlarse de Dios. A veces Satanás provoca que el hombre dé lástima, que se transforme en un miserable. ¿Recuerdan a David acostado en tierra? Hay hombres que a veces prefieren estar acostado en el suelo, en la tierra. Arrastrado, el pecado nos lleva allí. Yo he visto hombres que son intelectuales, médicos, profesores universitarios. Los he visto borrachos. Los he visto orinados. Los he visto en un estado de miseria. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se da. Es posible que usted siembre una noche de placer, un día de placer, un mes de placer. Pero ¿qué viene después? La cosecha, la ruina de una persona. Por eso es que uno tiene que pedirle a Dios que nos ayude. Que podamos ser sensibles a la palabra. Que podamos mirar nuestra vida.
y pedirle a Dios que nos ayude. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y hay un versículo final que yo quiero leer en esta tarde. Ya estamos en la tarde. Todavía no. Sí, todavía sí. Son las 12:30. Un versículo final. Versículo 33 de segunda de Samuel 18. Cuando David se entera de la muerte de Absalón, ocurrió algo. Entonces el rey David se turbó. Subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. La despedida de David. David se sintió turbado. Es posible que David, en ese momento, aunque había tenido muchas concubinas, muchos amigos, muchas personas que le rodearon, ese día David estaba solo. ¿Saben? Por eso es que uno tiene que pedirle a Dios que nos ayude, hermano. Porque las circunstancias, nuestras decisiones, nuestro estilo de vida nos pueden llevar al fracaso, a la soledad. Y es posible que David a lo mejor hizo una lápida para la tumba de su hijo. Es posible. Y en esa lápida él puso: hijo mío, hijo mío. Yo quisiera estar allí en esa tumba. Uno tiene que pedirle a Dios que nos ayude, hermanos, para no despedir a nuestros hijos. Y ahora no hablo de la tumba, sino que hay un tiempo en la vida que uno quiere volver atrás. 1 año, 2 años, 10 años. Si yo hubiera hecho tal cosa, si yo hubiese hablado con mi hijo, si yo le hubiese escuchado, si yo hubiese tenido un momento para compartir con mi hijo, si yo hubiese tenido un tiempo para abrazarlo, para jugar con sus carritos, para tirar la pelota con él. Hijo mío, si yo pudiera detener el tiempo y tener una familia donde puedo sentarme con mi esposa y mis hijos y compartir y escucharles y reírnos en la mesa. Pero no.
A veces estamos tan ocupados en muchas cosas. Y tenemos una persona que nos ayuda, o la guardería que se encarga de educar a nuestros hijos. Y a veces decimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasó en mi casa? Si mis hijos iban a la escuela dominical y están perdidos. Mi hija está en las drogas. Vive la vida terrible. Mi hijo está perdido. Ni siquiera viene a la iglesia. Y hay una relación de distensión entre los padres, pleitos entre uno y el otro, reclamos entre el uno y el otro. Y no hay un tiempo en la mañana, ni en la noche, ni en la tarde, para levantarnos y agarrarnos, aunque sea un instante, para orar a Dios y rogar por nuestras vidas y por nuestros hogares. Primero Dios, después nuestro cónyuge y después nuestros hijos. Pero el orden no es así. Tenemos tiempo para hacer 1000 cosas y nos olvidamos de nuestras casas y nos olvidamos de Dios y hacemos las cosas que no son, que no le agradan a Dios. El pecado se ha metido en nuestras casas. La mentira, la lujuria de este mundo, un mundo que está pervertido. Pero como todos nos hemos olvidado de Dios, el reclamo que le hace Natán a David: no obedeciste, no escuchaste a Dios, no lo obedeciste, te burlaste de Dios. Y la palabra dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En esta hora, ya casi estoy terminando, pero hay que pedirle a Dios, hermanos, para que podamos decir: hijo mío, ¿quién me diera que yo pudiera devolver 1 año, 5 años, 10 años, devolver el tiempo, 20 años, y conocerte a ti, Dios, de verdad, y orar por mi vida, por mi hogar, por mi familia? Porque todos necesitamos, hermanos, de verdad, tener una relación sincera donde podamos agarrar y abrazar y amar y perdonar en nuestra casa para honrar a Dios. Yo no sé si usted quiere cerrar sus ojos un instante. Yo he dicho en esta tarde que David ha fracasado. Y es posible que usted tiene hijos y ya sus hijos no hablan con usted. Es posible que haya una relación distante entre unos y otros. No hay una relación de afecto. No hay un tiempo para orar. No hay un tiempo para escucharnos ni abrazarnos. Yo no sé si en esta tarde
¿Habrá alguna persona que quiera abrazar a su hijo aquí? Acercarse a su esposo, a su esposa y decirle, Señor, hijo mío, ¿quién fuera yo? Y pudiera regresar 1 año, 10 años. Y hoy es el tiempo donde podemos salvar y recuperar nuestra vida, nuestro hogar y nuestra familia. A veces, hermanos, nos estamos hundiendo. Y no somos humildes. Y no buscamos de Dios con el corazón. Solo cuando vengamos a la palabra con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, limpios los corazones de mala conciencia, lavados los corazones con agua pura, el poder de Dios podrá obrar en nuestra vida.